En primer lugar, ¿cómo están? Hola a todas y a todos. Agradecer a Luis por la confianza que tiene en que puedo decir algo con sentido en una situación difícil. Yo soy solamente el mensajero, no hay que desquitárselo en el mensajero. Digo, yo soy re viejo en realidad. Bueno, tengo 2 nietos porque ahora los hijos tienen hijos como a los 40 años. Yo siempre digo que soy abuelo porque eso es políticamente relevante. Lo que ocurre es que Clarita, que mi nieta, va a ser presidenta de la República. Estamos preparándola desde ya. Clara Pérez, en el futuro de Chile. Entonces yo cada vez que puedo, ¿cómo seré de viejo? Que hasta soy más viejo que Lucho, digamos. Seríamos como los decanos acá, y como soy tan viejo, he ido desde hace mucho más de 50 años a infinitas reuniones sindicales, ¿sí? Siempre en esta función, a explicar qué sé de la realidad, que ocurre que nací en marzo, soy marxista. Nadie le pudo explicar a Pinochet que no era marxismo-leninismo, porque él creía que tenía que ver con nacer en marzo y ser seguidor de Lenin, ¿sí? Entonces yo siempre, bueno, uno es marxista, los tiempos son difíciles, uno hace lo que puede, ¿no es cierto? Ahora que ya 99% de los marxistas están en el hoyo, ¿no? Y lo que veo, hace unos 20 años, yo creo, más, en Chile más, porque somos vanguardia, en las reuniones sindicales, sobre todo, es el desconcierto ante lo que ocurre en el mundo del trabajo, ¿no? Como esta cuestión de que usted me quita mi puesto de trabajo y después viene otro gerente o incluso un primo o un hijo del mismo gerente y me dice, no, yo le devuelvo el puesto de trabajo, pero fuera de la empresa. Si quiere, trabaje desde su casa y reduce mi función permanente a un call center, ¿sí? Y entonces esa persona ya no forma parte del sindicato. Y está el desconcierto mutuo. El que se fue a un puesto que aparentemente no es sindicalizable y el sindicato que sobrevivió como, ¿y quién apaga la luz aquí? Porque todos los días hay un invento para que haya menos trabajadores directos. Desde luego no es que haya menos trabajadores, hay cada vez más trabajadores. El problema es cuáles de esos trabajadores son sindicalizables, ¿sí? Porque además hemos hecho una asociación histórica entre movimiento popular y sindicalización. Y entonces nuestra idea es que el movimiento popular tiene que pasar por la sindicalización, ¿sí? Y el futuro, y la liberación, y todo eso, ¿no? Yo creo que hay que meterse a entender el cambio revolucionario que ha ocurrido en los últimos 40 años en el mundo capitalista. Este capitalismo no es igual al capitalismo, veo las edades, en que todos ustedes empezaron a trabajar, ¿sí? Ha habido una revolución. La revolución ocurrió, lo hicieron los capitalistas. Y la otra, la revolución antigua, que para nosotros era más o menos un modelo, seamos sinceros, se fue al hoyo nomás. Se fue al hoyo de una manera incomprensible, además, ¿no? Se fue al hoyo de un día para otro. Los mismos burócratas se vendieron las empresas a sí mismos. Ahora aparecen como nuevos poderes mundiales. El principal país capitalista del mundo es dirigido por un partido comunista. Y entonces uno no entiende nada, ¿sí? Globalización, neoliberalismo y trabajo post-fordista
son el mismo mundo. Son tres aspectos de la misma cosa. En realidad lo material, lo estructural, son los cambios revolucionarios que han ocurrido en la organización del trabajo, ¿sí? Del trabajo en servicios, como son los servicios financieros, del trabajo del Estado y del trabajo, ese es el modelo, ¿no? Del trabajo de bienes físicos, de producción de bienes físicos. El modelo viene de la producción de bienes físicos, pero el Estado se ha empezado a organizar de la misma manera y la producción de servicios de la misma manera, ¿no? Lo estructural es cómo se organiza el trabajo. Y lo que ha ocurrido, que tenemos como más visible, por ejemplo, la precarización del empleo, ¿no? Son todos los arreglos que hay que hacer en torno a ese gran cambio estructural, ¿sí? Más o menos desde 1920 hasta 1980 imperó un modo de acumulación capitalista que uno puede llamar, desde el punto de vista de la organización del trabajo, Fordismo. Desde 1980 para adelante es variable porque depende de cada país. Uno puede hablar de post-Fordismo, ¿no? Es para el post-Fordismo que se implementó el neoliberalismo. Es para el neoliberalismo que se implementó la globalización, que en primer lugar es una globalización, una libre circulación del capital financiero, pero que después es una libre circulación del capital físico. Y que ahora último, y todos lo estamos viendo cotidianamente en nuestras calles, es la libre circulación de las fuerzas de trabajo también, a la que por razones prehistóricas los sectores más conservadores se oponen, pero que forma parte de la modernización capitalista, ¿no? Una cosa es llevarse la fábrica a donde hay pueblos a los que se les puede pagar menos salario, es una cosa, pero otra cosa es traer acá a esos pueblos, ¿no? A pagarle menos salario, ¿no es cierto?, para bajar el salario promedio en nuestro propio país o en cada uno de los países. Ese cambio es el que quiero describir, ¿sí? Primero voy a explicar la diferencia entre la producción fordista y la producción postfordista desde el punto de vista de la organización del trabajo. Enseguida quiero comentar algunos de los efectos que eso tiene, de la necesidad que eso genera en todos estos cambios a los que llamamos neoliberalismo, ¿no? Que, como digo, están íntimamente conectados. El fordismo es ejemplarmente un sistema de producción en serie, ¿sí? En el ámbito productivo se organizaron las máquinas en torno a una cinta transportadora. Los trabajadores están alrededor, prácticamente como apéndices de la máquina, y van haciendo modificaciones de cada una de las piezas a medida que se mueven, ¿sí? Los actos del Estado, los actos administrativos, se pueden organizar de la misma manera. La prestación de servicios, y en esto el ramo de los banqueros, ¿no?, fue pionero, se puede organizar de la misma manera, ¿no? Una línea en serie de actos administrativos, ¿no? Producción en serie, línea de montaje, yo insisto en esto, sea física o no, ¿sí? Una línea que produce productos completos, eso no es obvio. O sea, al final ustedes le pasan el valor de un cheque a alguien, ese es el acto final. O al final tienen un refrigerador entero, ¿no? O un auto, con la obligación ya no solo de normalizar los actos de producción, sino directamente de estandarizarlos, para que en el producto final salgan todos los productos iguales, para que las piezas, ¿no es cierto?, puedan caber unas en otras. Se hace control de calidad centralizado. Hay un departamento de control de calidad. Esta lógica de los departamentos
y de los edificios corporativos, en que arriba, ¿no es cierto?, están las gerencias más importantes y después van bajando. Y en el subterráneo está el correo, está el aseo, ¿sí? Y hay departamentos para todo, departamentos, ¿sí? Uno de los departamentos importantes es el departamento de control de calidad. Y van, esto es importante, salen del departamento, van al lugar, hacen control de calidad. Van al lugar y hacen control de calidad de productos completos, ¿sí? Ahí, de productos enteros. La investigación y desarrollo para mejorar el sistema también es un departamento. Está centralizada, ¿no? Y tiene que pensar toda la cadena de producción, ¿sí? Es una producción orientada por la oferta, ¿no? En que se supone, este era el gran supuesto, ¿no es cierto?, de los años 30, 40 en Estados Unidos, se suponía que la demanda iba a estar siempre creciendo. Y eso por lo menos durante 20 años fue cierto. Cada año se vendían más automóviles, más refrigeradores, más lavadoras, cada año se hacían más actos administrativos en el Estado, en la banca privada, ¿sí? En cambio, la producción post-fordista es una producción en red, tal como la palabra serie, línea, es clave para los 60 años que van del año 20 al año 80. La palabra red ahora es clave en todos los ámbitos. Todo funciona en red, ¿no? Hay una red, hay una producción en red. Piensen, por ejemplo, en las redes de cajeros automáticos, en el caso, ¿no es cierto?, de los servicios financieros. Tienen que coordinar una red de tal manera de que si alguien mete la tarjeta de crédito en Punta Arenas, el Banco Santander lo sabe en Madrid. ¿Se dan cuenta? Son redes de módulos productivos. Aquí no se producen productos completos, se producen partes y piezas, ¿sí? Y hay algunas partes, hay algunos lugares en el mundo donde hay armadurías. Se arman bicicletas, se arman refrigeradores, pero las partes del refrigerador pueden llegar desde cualquier lugar. No está centralizado. No hay una fábrica de automóviles. Hay una infinidad de productores de partes de automóviles repartidos a nivel mundial, además, ¿no? La producción de partes y piezas se organiza de manera modular. Los computadores son ejemplares. Ahora están vendiendo los computadores enteros, pero uno, si compra un computador de torre, le puede cambiar, ¿no es cierto?, la tarjeta de sonido, le puede cambiar la tarjeta de video, porque está todo modularizado. Es un paso más adelante de la estandarización. Una cosa interesante es que se hace control de calidad punto a punto, no centralizado. Cada módulo hace control de calidad y eso tiene un efecto extraordinario, ¿no? Porque se hace control de calidad sobre las partes, no sobre el conjunto, ¿sí? El efecto de eso, de controlar las partes, que es lo que se llama Kaizen. Kaizen es el nombre original, esto lo inventaron los japoneses, pero los norteamericanos lo llaman calidad total. El sistema de calidad total no consiste en un departamento de control de calidad, consiste en el control de calidad punto a punto. Y entonces cada una de las partes tiene calidad y como están modularizadas, entonces hay un aumento de calidad extraordinario en el producto final. No sé si alguno de ustedes intentó alguna vez llegar de Santiago a Concepción en una Renoleta a 100 kilómetros por hora, bueno, a 80, parando en Rancagua y en Chillán. Ustedes pueden tomar hoy día un automóvil, ¿no es cierto?, chino, japonés, y partir a 100 kilómetros por hora y llegar a Concepción sin parar ni una sola vez, y el auto en estado impecable. La calidad de los productos ha aumentado revolucionariamente. Piensen ustedes en los servicios bancarios. La calidad del servicio ha aumentado revolucionariamente gracias a este control de calidad punto a punto, ¿sí?
Hay investigación y desarrollo punto a punto. Cada módulo, ¿no? hace investigación y desarrollo, perfecciona una pieza. Lo que fabrican los mouse. Lo perfeccionan independiente de lo que fabrican las tarjetas de sonido. Y entonces eso redunda en el aumento de calidad del producto final, ¿no? Ahora, probablemente lo más revolucionario de esto sea que esta es una producción orientada por la demanda, no por la oferta. Y esa es la fuente de la mayor parte de nuestros problemas, ¿no? Como está orientada por la demanda, cuando la demanda crece, somos todos felices. Cuando la demanda disminuye, la red se contrae y alguien tiene que pagar el pato, ¿no? Piensen ustedes que un supermercado no compra una tonelada de azúcar toda la semana. Va comprando azúcar en la medida en que la gente la compra. Y si hay un producto que está en el pasillo y nadie lo compra, nunca el supermercado lo repone. Y a la larga lo retira. Y entonces va optimizando comprar solo lo que la gente quiere. La red tiene que estar preparada, ¿no es cierto? Se llama así, justo a tiempo para tener, ¿no es cierto?, el producto cuando haga falta. Los chalecos al principio del otoño, los trajes de baño al principio de la primavera. Y entonces si ustedes van a comprar un chaleco en verano, no lo van a encontrar. ¿Se dan cuenta? Si ustedes van a prevenir, ¿no?, y van a comprar los cuadernos al supermercado para el año siguiente, no los van a encontrar. Los van a encontrar en enero, en febrero, justo a tiempo, y uno cree estar ahorrando plata comprando en enero cuando en realidad ahí empieza la temporada escolar. ¿Se dan cuenta? Este sistema justo a tiempo es lo que se llama un sistema de respuesta ante una demanda variable, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando disminuye la demanda. Es lo que se llama Kanban, ¿sí? El Kaizen y el Kanban resumen la producción en red. Ahora, fíjense, toda la optimización, esto es como el raspado de la olla capitalista, el raspado de la olla, ¿sí? ¿De dónde sacamos un poquito más de plusvalía? ¿Sí? Todos los ahorros de plata que ocurren. Tiende a haber stock cero, ¿no?, de materias primas. No, porque las materias primas también se piden en la medida en que la red las ocupa. Y entonces se dice, ¿no?, aumentó la demanda en China, vamos a vender más cobre. En la materia prima. Disminuyó la demanda en China, vendemos menos cobre. A fines de los años 80-90, las empresas transnacionales liquidaron los grandes stocks de materias primas que tenían acumulados por si había guerra nuclear. Los liquidaron. Y como los liquidaron, bajó el precio de todos los commodities. Y hubo una época en que el cobre estaba en el suelo, ¿no? Afortunadamente ahora China, India, Rusia han empezado a acumular de nuevo, por si hay una guerra nuclear, grandes stocks estratégicos, ¿sí? Los norteamericanos ya no pueden. Estados Unidos es un desastre, está completamente desindustrializado, empobrecido. Europa es un parque temático. Ahora el centro, el eje capitalista está en China, que opera en red. No se puede decir China, aquí todo opera en red, ¿sí? En realidad el centro capitalista no es un país, es una red de países que es el BRICS, ¿no? China, Rusia, India, que son los que importan. Bueno, ya, pongámosle Brasil, porque hay que controlar a América Latina desde alguna parte estratégica. ¿Hay algún país de África que sea medianamente confiable, aunque esté gobernado por negros? Porque antes, cuando estaba gobernado por blancos, sí que era confiable. Pongamos Sudáfrica. Imagínense, ahora se trata de meter a Argentina. Y va a llegar un momento en que la diplomacia chilena va a decir, ¿saben qué? Entre la Comunidad Europea y el BRICS vamos a empezar a hacer gestiones para pertenecer al BRICS, porque tenemos más credenciales económicas que Argentina, desde luego, ¿no? Pero fíjense cómo esto funciona en red. Lo que tenemos folclore marxista, porque el marxismo también es un folclore, ¿no?
hay un cierto tiquitiquitá del imperialismo norteamericano. Nadie habla del imperialismo chino, a pesar de que los chinos ya son dueños de la tercera parte de las empresas productivas que hay en este país. ¿Por qué? Porque los chinos operan a través de palos blancos, porque los chinos operan en red. Y entonces es más difícil ver una red que ver un solo polo imperialista. Tiende a haber un stock cero en productos elaborados. Fíjense lo que ha pasado con las zonas portuarias, que es interesantísimo. En la época fordista, Ámsterdam, Valparaíso, Barcelona, estaban llenos de bodegas, de productos esperando a ser transportados. Actualmente el comercio internacional ha aumentado en más de un 200% y las bodegas se han desocupado. Hay más comercio que nunca y hay menos bodegas que nunca. ¿Por qué? Porque de la bodega, llega a la bodega justo a tiempo. Entonces no hace falta la bodega. Bueno, yo digo, vayan a Ámsterdam, yo puedo, ¿no? Sáquense un bono, van a ver que no hayan que hacer. Ámsterdam era pura bodega. Y ahora todas las bodegas están llenas de departamentos, de, no sé, galerías de arte, un pueblo fantasma, ciudad enorme, fantasma, ¿no? Y eso es ahorro. Ahorro en la manutención del stock por los dos lados. Y eso es plusvalía para el bolsillo del capitalista, ¿sí? Yo lo compro, tipo llaman por teléfono y dicen, vaya a dejar uno a tal parte. Noten que ni siquiera hay estacionamiento de los camiones. Cada camionero se lleva el camión para la casa. ¿Se dan cuenta? Y cuando ya ha vendido ha despachado la mitad de los refrigeradores, va al puerto donde llegan justo pedidos de China los refrigeradores que faltan. Eso es stock cero, ¿sí? Por otro lado, se establece un mercado interno entre estos módulos productivos. Los módulos productivos compiten entre sí. Y entonces los módulos que están más adelante le imponen condiciones de calidad y precio a varios módulos que actúan como proveedores, ¿sí? Piensen cómo los supermercados hacen competir a los proveedores. Incluso ponen su marca y se convierten ellos mismos en autoproveedores, ¿sí? Usted puede comprar azúcar de esta marca o marca, no, Jumbo, ¿sí? Ahora, hay una diferencia entre el mercado interno y el mercado externo. Dentro, ¿no? En el mercado interno hay competencia. En el mercado externo, como todos lo sabemos, que somos nosotros, ¿no? Hay colusión. Ahí entre güeyes no hay con nada. Y entonces, curioso, la competencia capitalista desapareció frente al comprador. Se conserva al interior de la empresa capitalista. Ellos mismos se imponen la competencia. Como los módulos pueden estar en cualquier parte del mundo, se puede optimizar la distancia entre los módulos y las fuentes de materia prima y los consumidores. Fíjense que cuando en Estados Unidos se hacían automóviles, se hacían en la frontera con Canadá. Y entonces las materias primas que venían de América Latina llegaban primero a Chicago, y de Chicago salía un auto, ¿no? a Texas. Pero si ustedes hacen los automóviles en la frontera de México, se ahorran el viaje. ¿Se dan cuenta? Las materias primas llegan a México y los autos salen de México a Texas y a Chicago, ¿sí? Por supuesto, las armadurías de autos que hay en México no son norteamericanas, son de los chinos. Y los norteamericanos, porque capitalistas no tienen patria, ¿no? Le vendieron a los chinos toda la producción de automóviles, pues ahora compran automóviles fabricados en México, ¿no? Con marca norteamericana, pero de propiedad china, ¿sí? Por otro lado, aquí se generan productos diversos. Productos diversos. Bueno, ustedes ya han ofrecido, ¿no? La cartera de productos del banco. Antes había un producto nomás, ponga la plata en una cuenta de ahorro y sáquela. No, venga a cobrar el sueldo, pague los servicios, ¿no? Hágalo todo a través del banco, ¿no?
noten que este es un sistema que es capaz de producir diversidad. El sistema de producción en red domina administrando la diversidad. Eso tiene un efecto político extraordinario, ¿no? En el sistema fordista imperaba lo contrario, había que homogeneizar. Y entonces todo lo distinto era discriminado. Nosotros vivimos la cultura de la diferencia banal, de la diferencia entre una marca de zapatillas y la otra, de la diferencia entre un género y otro. Pero noten que vivimos en un mundo de todos colores, porque las redes son capaces de producir esa diversidad, ¿sí? Y en esa diversidad estamos nosotros. Y desde hace 40 o 50 años, ¿no?, la propaganda se dirige a usted. Así. Y yo, sí, usted. Usted que su vecino compra zapatos, pero yo sé que usted compra zapatillas. Así que a usted le ofrezco zapatillas. A su vecino le voy a ofrecer zapatos. ¿Se dan cuenta? Esto, si uno lo traduce a términos políticos, en el sistema fordista había que tener todo el poder para tener el poder. Aquí no. Aquí se pueden repartir cantidades enormes de poder porque lo que impera es la capacidad de administrar poderes locales. ¿Sí? Y entonces, por supuesto que Canal 13 no va a censurar, ¿no?, la información del golpe de Estado. Al revés. Al revés, ustedes han visto el carnaval, ¿no es cierto?, de recuerdos a algunos, pero tremendamente oscuros, en la unanimidad del terrible tirano Pinochet, ¿no es cierto?, porque ese es el momento. Ya lo van a reivindicar en la próxima jornada, qué sé yo, ¿se dan cuenta? Aquí usted puede andar con todos los símbolos revolucionarios que quiera. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de reprimir, nunca más Pinochet. Aquí se trata de administrar. La administración de 30 años de concertación ha sido muchísimo más eficiente, ¿no?, que la represión de 17 años de dictadura. Es ahora cuando el movimiento sindical ha ido, noten, por este tipo de razones, por razones estructurales, pero también por esta capacidad del poder de administrar las diferencias, ¿no? Aquí hay, como digo, una competencia interna de calidad y precios, ¿no? Hay una tensión entre obsolescencia programada y calidad total, ¿no? Este es el raspado de la olla, ¿no? Entonces, ¿cómo aumentamos la plusvalía? Haciendo que los productos se descompongan o ofreciendo cada vez más calidad. En la ampolleta, obsolescencia programada. En los computadores hay una competencia por ofrecer cada vez más calidad, pero depende de la rama de la producción, ¿sí? Ahora, la red crece y disminuye de acuerdo con la demanda. Como digo, si la demanda aumenta, todos somos felices. Si la demanda disminuye. Y entonces, para prever que los episodios de disminución de la demanda, el sistema en red tiene que estar preparado con políticas de personal para fidelizar, administrar a los sectores de trabajadores en distintos niveles, ¿sí? Hay distintas políticas de acuerdo con qué tan estratégicos son para la red de esos trabajadores. Ustedes saben esto de los trabajadores polivalentes, qué sé yo, la responsabilidad vuelve al trabajador. Si usted lo hace bien, todos somos felices. Si tú lo haces mal, el problema es suyo, ¿sí? Hay muchas políticas para disminuir el despilfarro interno. Ahora, oye, ¿en qué ahorramos plata? ¿Sí? Ahora está esta onda no del papel, todo por correo, ¿sí? Y se ahorra un tantito por el papel. No vayan a creer que es para salvar el planeta, ¿sí? Y entonces toda una serie de políticas de reciclaje, de optimización. Voy a ir indicando ahí con la A todos los lugares donde los capitalistas ahorran plata y aumentan la plusvalía. Una verdadera revolución, ¿no? Ahora, aquí voy a insistir en ciertos aspectos
esta deslocalización de las redes. No es por país, ¿sí? Auténticamente a nivel mundial. Esta ampliación a nivel mundial que hace que mi bicicleta tenga partes, ¿no?, de Brasil, de la India, de México, la misma bicicleta, ¿sí? Es un ejemplo lo de la bicicleta. Yo ya no ando en bicicleta, ando en tricicleta. Háganse eso. En la tricicleta no me caigo, porque tiene 2 ruedas atrás. Digo aquí, voy a ir a ese punto, la necesidad de liberalizar el comercio internacional tiene que ver con que las redes están organizadas a nivel mundial. Y entonces bajemos los aranceles en todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Porque yo necesito que las ruedas de mi tricicleta lleguen de China a México y de México a Chile, ¿no?, sin que cada estado ponga irracionalmente un costo que en buenas cuentas va a disminuir la pluralidad capitalista, ¿sí? Y por eso los tratados de libre comercio, que por supuesto no son tratados de libre comercio, ¿no? Yo no sé si ustedes saben, pero los tratados de libre comercio tienen 10 o 20 hojas, pero los anexos son cientos o incluso miles de páginas. Y en los anexos, para el país que es víctima, dice todo lo contrario de lo que dice el tratado, ¿sí? En el tratado dice, vamos a aceptar los salmones de ustedes. En los anexos dice, pero las condiciones medioambientales de los salmones son estas. Y para nosotros resulta más caro, ¿no?, producir esos salmones con esas condiciones leoninas. El anexo es importante, ¿sí? Ahora, lo que el Tratado de Libre Comercio establece, uno, libre circulación de capital, de productos, y otro, garantías sobre la propiedad. Todos los tratados de libre comercio establecen enormes sistemas de garantías que impiden las nacionalizaciones posibles. El caso de la propiedad minera es escandaloso. Si usted quiere las minas de Chile son chilenas. El Estado es dueño de toda la minería. Lo que se ha hecho es entregar en concesión, bajo un régimen de ganancia graciosa, así se llama, ganancia graciosa. O sea, yo le doy la concesión y usted se lleva todas las ganancias. Usted me paga impuestos y yo le descuento todo el impuesto a través de medidas, ¿no?, de, ¿cómo se llama?, la evasión de ilusión tributaria. Entonces las mineras no pagan nada de impuestos, pagan el 24%. Pero neto pagan el 24% menos el 24%. ¿Se dan cuenta? Pagan y hay ilusión legal. Todas las reformas tributarias que se han hecho no sé, ya estarán familiarizados con esto de que ahora la dictadura se llama democracia, ¿sí? La dictadura del capital se llama democracia. Todas las reformas tributarias que se han hecho le han subido los impuestos a los ricos y han aumentado los sistemas de colusión, de ilusión, ¿sí? De tal manera que la última fue vergonzosa. Vamos a hacer una reforma tributaria para dar la gratuidad de la educación, ¿sí? Hicieron la reforma tributaria y recaudaron menos que antes. Subieron los impuestos y recaudaron menos que antes. Y entonces no hubo gratuidad de la educación. Curiosamente después todo el mundo dejó de decir que la reforma tributaria era para eso. ¿Por qué recaudaron menos? Porque el aumento en la ilusión tributaria fue mayor que el aumento en el pago de impuestos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con los tratados de libre comercio? Ocurre que establecen garantías sobre las concesiones. Si usted quiere para anular una concesión minera, basta la simple firma del presidente de la República. Nunca han necesitado mayoría parlamentaria para eso. Siempre el presidente de la República ha tenido las concesiones en la mano. Se anula, no es que esperemos que termine y no se renueva, se anula, se revoca, ¿sí? Claro, es un expediente ambiental, ¿sí? Muy bien, si ustedes anulan una concesión, tienen que pagarle al concesionario
todo lo que habría ganado si no se hubiera anulado. Conclusión, es imposible. Entonces, las concesiones son un sistema de cuasi propiedad. No son propiedad, pero equivalen a la propiedad. No hay un estatuto jurídico que las proteja como propiedad. ¿Y cómo se protegen entonces? Con los tratados de libre comercio. Y entonces cuando se hizo una convención constitucional que era un chiste, digo, el otro chiste, no este, ¿sí? Se estableció un marco. No, la convención constitucional no puede tocar los tratados internacionales. Por supuesto, no los derechos del niño. Nadie quería restarse del Tratado de Derechos Humanos. No. Ningún tratado internacional, es decir, no puede tocar los tratados de libre comercio. ¿Sí? Bueno, en fin, al proteccionismo, qué sé yo, este aumento de el business to business, negocios que le venden a negocios, más que negocios que le venden al consumidor directo, ¿sí? La liquidación de las materias primas, etc. ¿Qué pasa cuando la demanda disminuye? ¿No? Bueno, cuando la demanda disminuye, se flexibiliza la jornada laboral. La flexibilización de la jornada laboral es un pilar central en esta organización en red. Se debilitan los derechos laborales. ¿Sí? Se recurre al Estado. Porque los neoliberales son neoliberales cuando ganan plata. Pero cuando pierden plata son socialistas. ¿Sí? No estoy diciendo que los socialistas sean neoliberales. Eso ya es obvio. Lo que estoy diciendo es que los neoliberales se ponen socialistas cuando pierden plata. ¿Sí? Se externaliza. Y entonces la externalización crea, ¿no?, un sistema de un núcleo protegido de la empresa, un círculo de contratistas, de subcontratistas y de subcontratistas. Y entonces en la red se hacen distintas políticas respecto de estos actores. Cuando la red disminuye, los contratistas, ¿no es cierto?, para los contratistas hay intervenciones institucionales, que es como sobarle el lomo, darle la paciencia, les vamos a pagar menos. Para los subcontratistas hay fidelización, que es directamente manipulación. ¿Sí? Para los sub hay derechamente pura manipulación, pura promesa. Y para el núcleo protegido, somos una gran familia, saldremos adelante en estos tiempos difíciles. ¿Se dan cuenta? Perdonen que se los diga, porque ustedes lo saben. Es lo que han estado viviendo en los últimos 30 años. ¿No? Y entonces las políticas de personal cumplen un papel esencial. El mismo tipo que inventó la producción en red, un japonés que se llamó Taiichi Ohno, ¿sí?, inventó las políticas de personal. Bajo la consigna, cada peso que usted gasta en personal, ¿sí?, lo gana en productividad. Y entonces las políticas de personal son, por eso Taiichi Ohno era el director de relaciones laborales de la Toyota, por eso se habla del espíritu Toyota. Para algunos somos una gran familia. Se trata de, a través de las políticas de personal, lograr que los trabajadores acepten un aumento en la intensidad del trabajo. ¿Sí? Se trata de poner a competir a los trabajadores entre sí por su puesto de trabajo. ¿Sí? Y entonces las políticas de personal tienen la función estructural de compensar el aumento revolucionario en el cansancio. La gente ahora se cansa de otra manera. Noten que para descansar la gente va al gimnasio. Es una cosa extraordinaria porque es un cansancio neurológico, neuromuscular.
no es el cansancio, es el cansancio de personas que trabajan con interfaces, no con palas y picotas, ¿sí? Ahora, se trata de evitar los fallos laborales. Noten que en estos sistemas de alta intensidad productiva los fallos laborales son muy caros, y entonces todo lo que sea para evitar los fallos laborales, se trata de abordar este problema del cansancio de nuevo tipo, ¿sí? ¿Qué hacer si la demanda disminuye? Recurrir al Estado. Y ahí también hay distintas políticas según el tipo de contratista o subcontratista. Como decía, reducir los derechos laborales, lo tiene que hacer el Estado, ¿sí? Por ejemplo, reducir la jornada laboral y permitir jornadas doble y triple. Noten que aquí se trata de administrar la oposición, ¿sí? No se trata de decir no a tal cosa, se trata de decirle sí con letra chica, ¿sí? Y entonces vamos a obtener gratuidad de la educación, pero la va a pagar el Estado. Bueno, con la letra chica. ¿Pero a quién le va a pagar el Estado? Bueno, vamos a retirar a los bancos, ¿no? ¿Qué significa retirar a los bancos? Que los estudiantes ya no le pagan al banco, sino que le pagan al Estado, y el Estado le paga al banco. ¿Se entiende? Y entonces la revolución estudiantil por la gratuidad de la educación se ha transformado en una deuda pública de más de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares que el Estado podría haber ocupado en las universidades públicas. Pero la Constitución impide que las universidades públicas aumenten la matrícula. Porque si el Estado aumenta la matrícula, es competencia desleal. ¿Se dan cuenta? Bajan los impuestos. Bajan los impuestos es la manera idiota de hacerlo. En eso consiste ser de derecha o, como dicen los medios de comunicación, de izquierda. La derecha quiere bajar los impuestos. En cambio hay estas izquierdas que no son izquierdas, que son igualmente derechas, dicen no, aquí hay que subir los impuestos, letra chica, pero aumentar la ilusión tributaria. ¿Se dan cuenta? Subvencionar a los contratistas. O sea, cuando la demanda disminuye, el Estado paga, ¿sí? Derivar los fondos públicos a privados. En vez de pagar hospitales públicos, pagarle a los privados a través del sistema GES. ¿Sí? Pagarle a los privados a través de las subvenciones educacionales. Pagarle a los privados, a las universidades privadas, proporcionalmente más que a las universidades públicas. Y cada vez que en el Parlamento se trata de aumentar el financiamiento de las universidades públicas, los privados sacan más aumento que el que sacaron, porque si no es competencia desleal. Ustedes saben que el Transantiago es una catástrofe, ¿sí? Una catástrofe para Lago, ¿no? Y es una catástrofe que iba a heredar eventualmente o Michelle Bachelet o Piñera, que estaban en la carrera presidencial. Bueno, pongámonos de acuerdo y destinemos 20.000 millones de dólares a subvencionarle el Transantiago durante los próximos 20 años, ¿no? 1.000 millones de dólares al año, para que no sea un tema electoral. ¿Se entiende? Si sale este o sale el otro, no importa. Ese no va a ser un tema hasta que tuvo que ser, ¿sí? Las concesiones, es lo que llaman los... Aquí hay 3 niveles de funcionarios, ¿no? Hay algunos que tienen carepalo, ¿no? Pero eso es demasiado vulgar. Más bien el nivel que se impone es la fortaleza de rostro. Eso ya es más técnico, ¿sí? A este nivel, cuando disminuye la demanda, se impone el extremo. Hay que ser carerraja, ese es el tercer nivel, para llamar política anticíclica, ¿sí? Contracíclica, a pagarle las deudas a los empresarios, ¿sí? Los bonos aumentan, ¿no es cierto? Hay un gasto, aumenta el gasto en infraestructura, etcétera. Todo a través de privados. O recurrir a la banca, ¿no? Bancarizar el consumo, el raspado de la olla, ¿sí? Bancarizar los servicios,
la salud, la vivienda, ¿no es cierto? Recurrir al endeudamiento público. Noten que hay contracción, estamos perdiendo plata y van y prestan plata. Y prestan más plata cuando hay crisis, ¿sí? ¿Y quién va a pagar eso si hay crisis? Bueno, el Estado la va a pagar. Se recurre a la banca, todos los tratados de libre comercio, todos los tratados internacionales establecen protecciones a la banca privada cuando tiene déficit. ¿No? Establecen que el Estado tiene que respaldar a la banca privada en los momentos de crisis. Todos los tratados. Esto es absurdo, ¿eh? Porque ustedes hacen un tratado agrícola, ¿no? Qué sé yo, frutilla para allá, kiwi para acá, y en las notas del tratado dice, y si la banca tiene problemas, el Estado tiene que responder. O sea, todos los tratados tienen esas cláusulas. El crédito estatal barato para los bancos, donde el Banco del Estado le presta a tasas completamente distintas a los privados, ¿no? a los empresarios que al público, ¿no? En el extremo, el Banco Central se pone a prestar plata, ¿sí? Un Estado, curiosamente, en pleno neoliberalismo protector, que es lo que todo el mundo dice que no hay, ¿sí? Y por supuesto la depredación del salario. Muy bien. Yo voy a llegar hasta por ahí. Yo soy el mensajero. Digo esto por el mito de que cuando iban las malas noticias, ¿no es cierto?, de un punto a otro, a los que recibían las malas noticias mataban al mensajero. No, yo soy el mensajero nomás. Brevemente entiendo porque es hora de almuerzo, pero si hay consultas, quejas, lágrimas, hay que tener presente que desde un punto de vista de la administración del Estado estamos en presencia de una dictadura de la vía reglamentaria, ¿no? Aquí el sistema es que el Parlamento legisla de manera intencionalmente vaga y todo se arregla en los ministerios por vía reglamentaria. Por ejemplo, el Parlamento establece las subvenciones educacionales como monto global y en el Ministerio de Educación donde se establecen las políticas de a quién y en qué monto se dan las subvenciones educacionales. Eso hace que sin una reforma del conjunto del aparato del Estado estamos perdidos. Por eso es la pelea de tipo constitucional, ¿sí? Porque a nivel legal existe una capacidad gigantesca de agarrar las demandas, decirles que sí y transformarlas al modo neoliberal, ¿sí? Hay una administración neoliberal de los derechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el caso de las pensiones, acá Luis es el experto, ¿no? Esto de que la mayor parte de lo que pagan las AFP lo paga el Estado, no lo pagan las AFP, por la vía de sistemas de subvención. Piensen, por ejemplo, en el bono a cada madre chilena. Es una vergüenza, porque resulta que en algún momento las AFP tenían problemas, el Estado tenía que inyectarles plata, pero usted no le puede regalar plata a la AFP. Entonces a Eugenio se le ocurrió regalarle la plata a las madres chilenas, ¿sí? La condición es la siguiente: usted va a recibir un bono por hijo, ¿sí?, pero lo va a retirar cuando jubile. Entonces el bono se lo doy hoy día a la AFP, ahí está la inyección millonaria en recursos, y los usuarios lo retiran en 10, 15, 20 o 40 años después. ¿Se entiende? Sí. Eso es administrar el derecho. Y por supuesto, las madres chilenas quedaron felices. Es la letra chica donde va el cuento, ¿sí? Por eso la pelea es constitucional. Si aquí no se gana la pelea constitucional, nunca vamos a obtener
del Parlamento a 10 millones de pesos mensuales cada uno, nunca vamos a obtener reformas reales. Y cuando obtengamos reformas reales, lo único que vamos a obtener es letra chica y administración por vía reglamentaria. En Chile hay un 40% de la población que sí consume y de manera real, ¿sí? Tiene apoyo en el bicicleteo, pero hay un 40% de la población que sí consume. Ese 40% de la población llega a las universidades, llega a los colegios subvencionados, hace la política, vota. Cuando el voto era voluntario, el promedio era del 40-45%, ¿sí? Esas son las capas medias en sentido real. Además, en Chile hay otro 40% de capas medias simbólicas. O sea, de gente que se cree capa media, pero que solo vive del bicicleteo bancario, ¿sí? Y que no llega a las universidades, y que no vota en las elecciones. Y uno se encuentra con la sorpresa de que esas capas medias, ¿no es cierto?, que son trabajadores precarizados, no son feministas, ni son mapuchistas ni ecologistas. Y cuando les dicen, ¿no es cierto?, la bandera chilena se va a reemplazar por la bandera mapuche, votan en contra de una constitución que parece ser progresista. Clásicamente, las capas medias eran mucho más chicas, pero había un vínculo cultural con el mundo del trabajo precario y pobre. Ese vínculo se ha perdido. Se hace política en este país a espaldas del 60% de la población. Y ese 60% de la población vota en contra de una constitución feminista, es capaz de darle un 25% a la ultraderecha, ¿sí? Porque no estamos entendiendo que los sectores populares de este país no son los que nosotros llamamos pueblo. Imagínense, en la lista del pueblo no había nadie del pueblo, eran todos profesionales, ¿sí? Los sectores populares de este país son un 60% de personas que no vemos, que viven en la periferia de las grandes ciudades, ¿no? Me tocó ir, el alcalde de Cerro Navia me invitó a una conferencia como esta, y en Cerro Navia el alcalde me decía, mira, en el sector poniente de Santiago hay 5 comunas en que no hay ni una sola farmacia. La gente viene a comprar los remedios en la estación central, ¿sí? En que no hay ni un solo supermercado, en que escasean los cajeros automáticos. Es 1 millón de personas. Eso nosotros no lo vemos. No vemos el fascismo que se incuba, porque ellos sí que nos ven a nosotros. Nos ven en los avisos comerciales, nos ven en las teleseries, nos ven en el trending topic de las redes sociales. Ellos nos ven, nosotros no los vemos. Y la izquierda no los ve. La izquierda hace política a espaldas del 60% de la población chilena. La izquierda hace política guiándose por las redes sociales, que son atendidas por el 40% de la población, ¿sí? Porque la gente de Cerro Navia no anda con el Twitter en la mano ni con Instagram en la mano. Eso era tradicional, ¿no? El cuico, no sé, el Gastón Sublet era íntimo con la rota Violeta Parra, ¿no? Había Nemesio Antunes, Santos Chávez, esa fluidez. Ese candidato Salvador Allende, que fue 4 veces a recorrer todo Chile y llegó hasta el último poblador, ahora no existe. No puede haber izquierda, ¿no?, que no haga ese contacto. No puede haber una izquierda que no tenga como mínimo, punto cero en su programa, la derogación de las concesiones mineras, el quitarle al Estado el aval, ¿no es cierto?, para las deudas privadas. Si alguien no tiene en su programa el fin de las concesiones y de las subvenciones educacionales y de salud, no es de izquierda, ¿no? Y entonces hay que dejar de llamar izquierda y derecha a lo que los medios de comunicación llaman izquierda y derecha. Porque todos ustedes saben, ¿no?, que el -8 está más a la izquierda que el -2. Claro, pero obviamente, no sé, Boric está más a la izquierda que Kast. Y Boric es tan derechista como Kast. Está más a la izquierda en la derecha. Lo que pasa en Chile es que no hay izquierda. Así de simple. No hay izquierda. Partido legendario de Luis Emilio Recabarren se ratonea
por cargo, ¿no es cierto?, en el aparato del Estado, acepta la letra chica de todas las demandas que plantea, ¿sí? No hay izquierda. Entonces lo primero que tiene que haber para que haya cambio social en Chile es constituir una izquierda que sea izquierda sustantiva, no simplemente por la posición relativa que tiene con los momios, los más momios y los ultramomios.